Cordial saludo, compañeras de aula virtual. Desde mi trabajo les envío este video para unirme al análisis de las discapacidades que cada una eligió. En mi caso elegí el autismo. Me presento, soy Jenny Alexandra Ramírez Barbosa, actual estudiante de Pedagogía Infantil y también soy fisioterapeuta, terapista física y respiratoria. Bueno, quiero hablarles de lo que me pareció más importante sobre el análisis de la discapacidad conocida como autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo. Su origen es neurobiológico, lo que quiere decir que su cerebro funciona diferente. Lo que no quiere decir que no puedan los niños y niñas que presentan autismo evolucionar e integrarse a la sociedad y poder desarrollar todas sus habilidades con el estímulo adecuado. Bueno, ocurre en 1 de cada 150 niños o niñas, o sea que es más frecuente de lo que conocemos. Es más frecuente en niños también y ocurre en cualquier raza o nivel socioeconómico. Bueno, las características principales son una diferencia en 3 aspectos primordiales, los cuales son la comunicación como primera medida, la interacción con las personas y los intereses restringidos, y como tercera parte la alteración en la conducta. Entonces, en cuanto a la comunicación, podemos decir que son niños, algunos de ellos no son verbales, otros sí, pero más que todo tienen dificultad para poder entender las opiniones o los gestos de las otras personas. Se les dificulta entender el lenguaje no verbal, se les dificulta expresar emociones y sentimientos y las necesidades, sobre todo para los que no son verbales. En el segundo aspecto que hablábamos de la interacción con los demás, se les dificulta socializar, en especial con los pares. Son niños que por lo general han presentado un desarrollo normal hasta más o menos año y medio de edad, donde se empiezan a observar aspectos importantes como un cambio en el desarrollo que normalmente llevaban o un retroceso en el mismo. Algunos dejan de hablar y empiezan con cosas que en salud se llaman estereotipias, que son movimientos continuos que se hacen con las manos o con todo el cuerpo. Empiezan con gustos restringidos y específicos, con juegos lineales, repetitivos y solitarios. Son niños que de pronto vemos jugando a hacer filas de lápices, a hacer filas de zapatos, a hacer filas de peluches. Les ofrece uno los instrumentos, pero ellos no los utilizan para la función que normalmente se haría, sino que ellos tienen su propia manera de percibir para qué son los objetos y de utilizarlos. Bueno, hablamos de la comunicación, de la interacción. Los intereses son específicos, son obsesivos. En ocasiones hay niños que les encanta un tema específico, virus, bacterias, dinosaurios, y solo quieren ver eso, detalles sobre eso. En ocasiones utilizan un vocabulario más, es inusual, ¿sí? Como más rebuscado, por así decirlo, como más adulto para su edad. Bueno, y la conducta. La conducta, no todos, pero sí algunos, una gran mayoría, una importante mayoría, presenta una frustración para el manejo de las cosas que no salen como esperan, como ellos esperan. Dificultad de autorregulación, que es en lo que nosotros como docentes podemos hacer una diferencia en enseñarles el proceso de autorregulación y autocontrol y conocimiento de las emociones. Por lo general, de todo lo que pude investigar con la ficha que nos fue dada, el papel del docente y del maestro debe ir muy en equipo.
La responsabilidad de cómo evoluciona el niño no depende solamente del maestro, ni depende solamente de los padres, sino es un equipo que se hable el mismo idioma, que las medidas que se tomen en casa sean las mismas medidas que se tomen en el aula, con respecto a qué cosas, con respecto a tratar de que los niños evolucionen sin rotularlos, sin decir, ay, no, es que porque tiene autismo, a ese niño no se le puede poner tal cosa, no se le puede poner tan otra, no. Tiene unas particularidades y unas diferencias, pero esas particularidades y esas diferencias las podemos utilizar como una fortaleza y no como una debilidad. Es decir, podemos utilizar esa memoria que casi todos tienen muy buena y su habilidad para los dibujos y su habilidad visual para transmitirle los conocimientos que todo niño debe tener para propios de la edad, ¿sí? Hacer que el estímulo sea adecuado para que desarrollen las cosas que les hacen falta y utilizar sus fortalezas para que poco a poco vaya ganando confianza y se quiera involucrar con los demás niños, que es algo muy importante. No debemos fomentar que el niño se siga aislando, que el niño siga con sus gustos restringidos, no, poco a poco, con calma, con estrategias, que es una cosa importante, nos tenemos que apropiar como docentes, igual que los padres, de cuáles son las estrategias para nosotros poder ayudarles a ellos a autorregularse, a fortalecerse para poder desarrollar sus habilidades y de este modo le podamos exigir, digamos que a la par que otro niño, porque el estímulo es lo que hace la diferencia. También es algo importante que sensibilicemos a otros padres, a los mismos compañeritos de aula, sobre las diferencias que pues realmente todos tenemos, ¿no? Pero sensibilizarlos sobre el apoyo, digamos, que necesita ese o esa compañerita para poder lograr lo que de pronto a otros niños les es más fácil lograr e integrarlos, vuelvo y digo, en todo tipo de actividades, porque eso es lo que funciona como estímulo para que los niños se desarrollen de forma integral, que no se queden pues en su burbuja de que solo se hacen las cosas a su manera, que vayan aprendiendo poco a poco a cómo son las normas para la mayoría de la gente, a cómo deben ser las conductas, a cuáles son las tareas que él para su edad debe conocer. También es importante tener en cuenta que son niños que no procesan bien los cambios. Entonces, tomar muy en cuenta que hay que siempre anticiparle los procesos. Una cosa muy importante, darles órdenes claras, cortas y precisas. No confundirlos con nuestros a veces expresiones. Me daban un ejemplo que me pareció muy interesante, que es cuando decía, córrele porque nos cogió la noche. Un niño así puede entender que la noche lo va a atrapar, puede sentir miedo o algo, no. Ser preciso, digamos, con las cosas que se dice, porque ellos tienen una manera diferente de procesar. También tienen alteraciones de hipersensibilidad o hiposensibilidad en algunos casos de los sentidos, ¿sí? Del oído, de la vista, del gusto, del olfato, razón por la cual presentan algunas alteraciones como dificultad para tolerar algunos ruidos, las luces, los olores, las texturas, el contacto con las personas. Entonces, parte de nuestro papel es ayudarlos a que poco a poco esa desintegración sensorial se vaya acoplando para que ellos puedan desarrollar todos sus procesos de aprendizaje. Bueno, compañeras, solo son 10 minutos lo que puedo aportar de lo que aprendí. Espero poder haber como inducido a ustedes a un pequeño conocimiento sobre lo que es autismo. Un gusto saludarlas, que estén bien.